estamos de regreso nuevamente aquí en el programa. Como les había anunciado, hoy tenemos una entrevista bastante interesante para los papis, los padres de familia que están esperando un bebé de repente próximamente en casita o que ya tienen uno. Pues hoy día hablamos del cuidado bucal de los bebés. Para esto quiero presentarles a mi invitada especial el día de hoy, especialista en odontopediatría, la doctora Carola Bellina. ¿Cómo estás? Muy buenos días. Gracias Brigitte, gracias a ustedes por la invitación. Siempre es un placer, es un gusto poder acompañarlos aquí en el set de Nuevo Día, ¿no? Muchas gracias a ustedes. Pues para nosotros es todo un gusto también aprender de tu mano, digámoslo así, pues y para que todo el público también sepa qué hacer en casita si es que ya tienen un pequeño en casa, ¿no? Pues comenzando la entrevista, yo quisiera saber por qué es tan importante el cuidado bucal en un recién nacido, en un bebé. Correcto. Mira, muchas veces los papitos se cuestionan esta misma situación, ¿no? Como yo siempre digo, el cuidado, Brigitte, empieza desde la etapa de gestación. A veces la dejamos a la mamita un poco de lado, por decirlo de alguna manera, ¿no? Incluso tenemos también la idea que en cada bebé un diente, ¿no? Las mamás dicen, ay, tengo 3 hijos y 3 dientes por cada bebé. Pues eso es falso, Brigitte. ¿Por qué? Porque los bebés tienen su propia forma de nutrirse, de alimentarse. No es que consuman el calcio o ciertos nutrientes propios de los dientes de las mamitas. ¿Por qué es que surgen estos problemas dentales en las mamás gestantes? Porque recuerda que hay cambios hormonales. Las mamitas muchas veces acuden al vómito, muchos les altera el periodo de embarazo. Cuando surge el vómito, eliminamos ácidos. Esos ácidos son los que ocasionan el daño del esmalte. Le sumamos también una dieta muy desordenada en las mamás, los famosos antojos, ¿no? Los famosos antojos. Entonces comen a deshoras, por lo general se les da por los dulces, no tienen los cuidados dentales debidos. Entonces, ello es lo que generan las caries en las mamitas y no el pequeño bebé que se está formando. Entonces, por eso digo, siempre el cuidado inicia desde la mamita, desde que está formando a este pequeño ser. Por lo general recomendamos 3 visitas cada trimestre de la mamá gestante para ver el estado de la boquita, hacer limpiezas, hacer topicaciones de flúor, que también es muy importante en la etapa de gestación, y sobre todo ver el problema de encías. Como hay una serie de cambios hormonales en la mamá, las encías se vuelven, por decirlo, para entendernos un poco mejor, más vascularizadas, o sea, como que hay mayor cantidad de sangre, ¿sí? Y eso hace la inflamación de las encías, y más lo anteriormente comentado, que no hay la limpieza adecuada, los hábitos alimenticios a deshoras y todo eso, hace que estas encías se inflamen y puedan producir lo que se conoce como la famosa gingivitis del embarazo. Entonces, por eso siempre recomendamos a las mamitas 3 veces durante todo el embarazo acudir al odontólogo. Y no son más que unos controles, unos chequeos, unas pequeñas limpiezas quizá también, y el flúor, que es muy importante. Entonces, si partimos desde ese punto, hay que empezar desde el cuidado de la mamá gestante, Brigitte. O sea, yo justo iba a preguntar desde qué edad entonces tengo que preocuparme de repente por la salud bucal del bebé, pero es desde que están en la pancita. Correcto. Ahí también entra a tallar la anamnesis, preguntamos si está consumiendo algún tipo de medicación, si es que el embarazo ha sido un embarazo fácil, si ha tenido que hacer algún tipo de reposo absoluto, un reposo relativo, por qué se dio. Todo eso influye mucho en la formación de nuestros pequeños dientes cuando ya nuestro bebé nace, ¿no? Ahora, a la pregunta que llevamos desde un inicio, ¿desde qué edad es importante llevarlo? Desde que nace, Brigitte. O sea, no esperar que aparezca la primera pieza dentaria. Desde bebito, ahí se le dan las pautas de cómo hacer la limpieza en nuestros pequeñitos. A veces dicen, pero si no tiene dientes, ¿qué vamos a limpiar ahí? No, es necesaria la limpieza. Si bien es cierto, la lechita materna contiene muchos nutrientes, muchos, no tienes idea de lo rica que puede ser esta lechita para el cuidado bucal. ¿Por qué? Porque lo protege, forma un medio bueno para evitar la proliferación de ciertas bacterias. Pero ¿qué pasa cuando ya esa lechita va pasando los meses y ya no es tan rica esa leche, ya no tiene tantos nutrientes y empiezan a aparecer las primeras piezas dentarias? Por lo general son los anteroinferiores,
que aprox, según la literatura, debería aparecer entre los 6 a 7 meses de edad. ¿Ya? Según la literatura, tengo mis pequeños que aparecen antes, aparecen después. Tengo pequeños de 1 año que no tienen dientes, Brigitte, ya es muy curioso. Bueno, son muchos los casos, ¿no? Entonces, desde que aparece la primera pieza dentaria, no hay que esperar que aparezca la primera pieza dentaria, sino llevarlos desde antes para ver cómo están esos frenillos, que son esas como unas carnecitas, por decirlo de alguna manera, que une el labio con la parte superior del maxilar superior, cómo va ese frenillo lingual, que es el que une con la lengua. Vemos cómo están los carrillos, los cachetitos, vemos cómo están los fondos de surcos, esas encías, cómo va el paladar. O sea, se hace toda una inspección para ver que esa boquita esté en buenas condiciones para que siga desarrollándose de una forma correcta y natural. Entonces, ¿aproximadamente cuándo sale el primer dientecito? ¿Porque varía? Sí, según la literatura, 6, 7 meses. Debería de salir. 6, 7 meses. Tengo pequeñitos, 4 meses, 5 meses que ya tienen los pequeños, los dientecitos. Como otros que dan los 10 meses y recién están saliendo, ¿no? Pero un promedio, pongámosle 6, 7 meses, Brigitte. ¿Y hay algún proceso, digámoslo así, o sea, también se debe tener cuidado con digamos, la limpieza bucal cuando todavía no hay dientecitos? Sí, correcto. ¿Por qué? Porque pensemos que muchas veces en la noche, cuando la mamita le da de lactar a nuestro pequeño bebé, se queda con esa lechita, con esa natita, ¿sí? Y muchas veces sabemos que hay mamitas que no tienen la cantidad de leche suficiente y acuden a ciertos productos, ciertas fórmulas. Entonces siempre es bueno. Yo soy mucha de la idea, mira, ya vengo trabajando en odontopediatría cerca de 25 años. Me gusta mucho, hay unas gasitas que es exclusivas dentales, ¿sí? Son unas gasitas cuadraditas, no son las que venden normalmente en las farmacias porque esas se deshilachan, es peligroso. Son unas gasitas que tú la envuelves en tu dedo y con eso le limpias, o sea, el poquito de lechita o de fórmula que pudiera estar quedando en la boquita, o sea, hasta lo que se pueda. Tú sabes, a veces siempre las mamás tenemos ciertos trucos, le cantamos al oídito, le hablamos para no despertarlo a la criaturita. Si se puede realizar esa limpieza, sería genial, ¿no? Pasados los 6 meses que ya nuestras criaturitas empiezan a consumir ciertas papillitas, ciertas comiditas, aplastaditas, lógico, con mayor razón acudir a la limpieza. Hoy en día hay productos también comerciales, ¿sí? Como unas gomitas, unos geles, que también nos ayudan, también son útiles, y sabes que también nos ayudan a manera de masaje, porque como son boquitas que están en proceso de erupción, a veces esa erupción produce cierto picor, cierto escozor, y como que los ayudamos como que a rascar un poquito esa zona para que no estén tan incómodos nuestros pequeños pacientitos y a la vez también ejerce limpieza, ¿no? Y pues por ahí he escuchado el mito, ¿no? De que de repente el biberón, la fórmula puede potenciar algunas caries ya desde chiquitos. Por supuesto, sí, Brigitte, qué buena pregunta. La famosa caries de biberón. Es una caries rampante, o sea, sí, como su nombre lo dice, terrorífico, es rampante. A veces los papitos, por un tema, no vamos a decirlo de comodidad ni mucho menos, sino que es más práctico que nuestro bebé se quede dormido con el biberoncito. Y si a eso le sumamos que por ahí le agregamos alguito de azúcar o miel, que a veces algunos papitos tienen la idea que puede ser sano, todo. Entonces produce un medio que es propicio para la formación de caries. Al quedarse con el biberón en la noche, la oscuridad de la noche, la boquita cerrada, todo eso forma un medio, ¿sí? Forma un medio, un caldo de cultivo para que las bacterias se reproduzcan mucho más rápido. Y si a eso le sumas que ya hay un diente o 2 dientes o 3 o los que fuese, mucho más rápido, Brigitte. Como siempre digo, basta que haya un diente, Brigitte, y nuestras bacterias hacen fiesta. Apareció la primera pieza dental, ahí ataca las caries, ¿no? Mientras no haya limpieza de nuestras encías y más que estamos protegidas con la lechita materna, ¿no? Y pues también, ¿qué se puede hacer en el caso de que, tú sabes, cuando comienzan a salir los dientecitos hay molestia, hay dolor, lloran, Correcto. hay
todo un show, no se podría decir. Y a veces Sí. las mamis no saben qué hacer con eso. Hay Sí. ciertos, se podría decir, utensilios, ¿no? Que ayudan como que a masajear, ayudar a... Sí, hay estos famosos mordedores que los colocas en la refrigeradora, lógico, en la parte baja, no congelado, que esté fresquito, y que eso muerde y eso le produce le calma la molestia, porque pensemos que son piecitas que están en proceso de erupción, así como cuando nos salen los terceros molares o muelas de juicio, que hay pacientes que ni lo sienten, ¿no? Le salió el molar y ni cuenta se dieron. Igual ocurren en los niños, le salen sus muelitas o dientes, lo que fuese, ni cuenta, pero hay otros sí, Brigitte, que incluso produce una serie de lesiones, hay aparición de aftas. Recuerda que las aftas son como unas heriditas, como unas boquitas que se forman en gran parte de la boquita y eso se produce justamente por la aparición de piezas dentarias, hay contaminación, como que se infecta y es dolorosísimo, dolorosísimo. Basta que haya una afta o una muelita en proceso de erupción que está infectada, esa encía, y es muy doloroso. ¿Qué le recomiendo a los papitos? Siempre darles cositas frescas, cabe decir mazamorritas frías, gelatinitas, por ahí un heladito, algo fresquito. ¿Por qué? Porque esto es doloroso. Si a un adulto nos produce un dolor insoportable, imagínate una criaturita. Entonces, una dietita muy blandita, de preferencia calditos, sopitas, de frío, tirando de tibio hacia frío, o sea, no cosas calientes, tampoco cosas muy irritantes, nada de cítricos, nada de ello, porque le va a producir mucha lesión. Al erupcionar estas muelitas, la encía como que sobrecrece porque está rompiendo. ¿Cómo es el proceso de erupción? La muela empieza a romper la encía, pero al momento de romperla, Brigitte, queda como un espacio, como una bolsita. ¿No ves que la encía está entreabierta y cerrada por lo que está saliendo la muela? Y ahí se mete la comida, Entonces también tener mucha limpieza, mucha higiene. Nos podemos ayudar de estas famosas gasitas que a mí me encantan. Te soy sincera, a mí me encantan estas gasitas. O también cuando realicemos el cepillado, hacerlo de una manera muy suave, Brigitte, muy suave. Por ahí me acabo de acordar, un papá me dice: doctora, ¿y si le hacemos el corte de esa encía para que ya no se meta la comida y ya pues la muela esté libre? No, porque lo que está sucediendo es un proceso fisiológico. ¿Qué quiere decir? Que es un proceso normal, que lo tiene que realizar el mismo organismo. No es que yo le coloque un poco de anestesia y lo corte. No, eso tiene que realizarlo la misma mordida, la misma oclusión, el mismo paciente. Así es. Y pues, si bien nos estabas contando que puede existir estas caries del biberón, de lo de la leche, también con el chupón, o sea, ¿es perjudicial? Sí, el chupón, ¿sabes qué nos genera, Brigitte? Nos genera las famosas mordidas abiertas. Tú sabes, chupón, ¿quiénes usan? Los más chiquititos, los mesecitos, que no llegan ni al año muchas veces, ¿no? Le ponemos el chuponcito. Pensemos que ese paladar está en proceso de crecimiento, en proceso de formación. Es como un cartilaguito, por decirlo de alguna manera, que se está recién formando. ¿Qué pasa con el chupón cuando lo tenemos mucho tiempo? El paladar, vamos a poner un ejemplo, de ser así, se empieza a formar en forma de bóveda, ¿no? Se empieza, ¿por qué? Por el chupón, por la forma del chupón. Cuando ya el niño empieza a presentar las primeras piezas dentarias, ya empieza a haber oclusión entre los de arriba y los de abajo, que es aprox entre los 3, 4, 5 años que ya se deja ver una oclusión. Vemos que es una oclusión abierta. O sea, el niño muerde, atrás chocan las muelitas, pero adelante queda así, abierto. ¿Te das cuenta? ¿Y eso por qué? Porque el chupón ha impedido que el maxilar, que la parte del hueso de arriba, desarrolle con normalidad, desarrolle en forma de bóveda. Entonces todos los dientes me los ha subido y cuando el niño quiere morder, no muerde, pues no muerde, Brigitte, se queda con una mordida abierta, le llamamos. Atrás sí choca, pero adelante mordida abierta. ¿Que hay solución? Por supuesto que hay solución. Más adelante o de repente viendo cómo va el desarrollo, puede optarse por la ortopedia, que es tratamientos
a una edad más precoz, cuando son más chiquititos, cuando tienen una dentición mixta, tanto dientes de leche como dientes permanentes, o quizá más adelante ya cuando tengan una dentición permanente, ¿no? Del todo. Pero ¿para qué llegar hasta ese extremo, no? Yo no me gustan los biberones, no me gustan los chupones. A veces llegan mis pequeñitos con el chupón o el biberón y yo, ¿y eso? ¿Qué es eso? Y trato pues de convencerlos, ¿no? También el dedo, ¿no? Esos son malos hábitos también, sí, también generan mordidas abiertas. Tú le ves el dedito pues todo arrugadito, mordidito, y al toque te das cuenta que son los malos hábitos. Y todo ello trae consecuencias en lo que es la oclusión, o sea, las mordidas después. Entonces, me gustaría que le des los primeros consejos básicos, sí o sí, de unos padres primerizos que de repente nos están mirando, en qué momento es el adecuado para poder ir a hacer una revisión, cada cuánto tiempo. Ok, sí, Brigitte. Mira, lo importante es, primero, como dijimos, las visitas de la mamita. Mientras que la mamita está bien, perfecto. Otra cosa, recuerda, la alimentación empieza en boca. Lógico, si esa mamita no tiene un correcto estado bucal, tiene caries, tiene presencia de sarro, de tártaro, ¿cómo entra ese alimento, Brigitte? Entra con todo eso al estómago. Y esa alimentación, sí, de eso es lo que se nutre nuestro pequeño bebé, lógico. Entonces, desde ahí hay que empezar. Ese es el primer punto de partida. Las visitas periódicas de la mamá, si quiere unas 3 veces, durante todo el embarazo, ¿ya? Punto número 1. Punto número 2, cuando nuestro bebé nace, también la primera cita, ¿ya? Así no tenga dientecitos, lógico. Así no haya dientes, sería bueno llevarlo para ver toda la cavidad, que se esté desarrollando bien, todo lo que es tejidos blandos. Lógico, dientes no va a haber, tejido dental no va a haber, pero lo que sí, tejidos blandos que se estén llevando en forma natural, en forma normal. 3, darle las primeras pautas a los papitos de cómo limpiar esas encías, ¿no? 4, proyectándonos un poquito más, explicarle en qué consiste hoy en día lo que es el tema de la prevención en odontopediatría, que es un tema amplio, súper amplio. Dios quiera de repente lo podamos tocar en otro momento, pero es muy importante. Hoy en día la odontopediatría está calando mucho, Brigitte. Es lindo que llegue el paciente y que tú, la primera pregunta, ¿y por qué lo traes a tu pequeño? ¿Alguna molestia en general? No, en realidad no, doctora, no le duele nada, está todo ok, sino que el año pasado le hicimos un tratamiento preventivo y usted me dijo cada 6 meses había que chequearlo. No le duele nada, son solamente para revisarlo. Tú vas a ver esa boquita intacta. ¿Por qué? Porque aplicaste métodos preventivos, que es toda una serie, toda una gama, ¿no? Entonces, eso es lo importante, llevar citas periódicas también a nuestros pequeños pacientes cada 6 meses, así como en los adultos, cada 6 meses también en nuestros pequeñitos. Ojito con eso, así que ya saben, cada 6 meses y por supuesto tener pues nuestra doctora de confianza que nos va a ayudar en todo este proceso en el caso de que no sepamos cómo manejar, ¿no?, la situación, a veces también nos da un poco de nervios, ¿no? O sea, yo me imagino ya todos los papis primerizos pues que lo que están viviendo, pero ya saben, es un punto muy importante que no deben dejar de lado o dejarlo pasar. Me gustaría que le comente a la gente cómo es que la puede contactar. Ok, mira, nosotros nos encontramos en Urbanización Valencia, ya C24, tercer piso, Óvalo Quiñones, en Yanaguara. Ya nuestro consultorio se llama Atarama y Bellina, teléfonos al 959-741416, donde gustosamente su amiga, colega, podría atenderlos. Y siempre repito, no hay nada como una atención de un odontopediatra para un pequeño paciente. No es el mismo trato, Brigitte, ya no es el mismo trato. Siempre es bueno llevarlo con un odontopediatra. Es otro los mecanismos que utilizamos, es otro el tratamiento. Incluso, aunque parezca mentira, son otras las herramientas, por decirlo de alguna manera. En un pequeño paciente tienes que tomarte tu tiempo, tienes que conversar con él, tienes que explicarle qué es lo que le vas a hacer. No es como en un adulto que llegas y le dices, ya, a ver, abre la boca, ¿qué tienes? No.
En un niño tienes que ir de a poquitos, de a poquitos, de a poquitos, y esos pequeñitos ten por seguro que son los más colaboradores, ¿no? Más que los papás, a veces, porque a veces el papá es el que llega, doctora, ¿y si le va a doler? Doctora, ¿y si esto? Doctora, ¿y si la sangre? Doctora. Y a veces prefiero decirle, me espera fuera un ratito, por favor, ahorita converso con usted, porque el niño llega súper tranquilo, pero vamos a eso, ¿no? O sea, siempre es bueno que nuestros pequeños pacientes, nuestra primera cita odontológica sea con un odontopediatra. Así que ya saben, pues igual en el cintillo estaba saliendo toda la información, número de celular y también la dirección donde le podrían contactar. Agradecerlo por haber venido el día de hoy, ha sido todo un gusto conversar con usted. Gracias a ti, gracias a ustedes. Y ahora sí, nosotros nos vamos a un pequeño corte comercial, regresamos en breve con más.